La saga de películas Camino hacia el terror o en inglés, Wrong Turn, es basada en la vida real. La historia real se remonta al siglo XVI en el aquel entonces Reino de Escocia, específicamente en la costa del condado de Galloway. Un hombre llamado Alexander Sonny Bean, junto con su esposa y una enorme descendencia producto del incesto, dedicaron su vida a habitar en una cueva y sobrevivir a expensas de las personas que atravesaban el sitio donde ellos se escondían, matando y devorando a cada uno de los viajeros, cometiendo un total de más de 1000 asesinatos. Esto es Suceso Criminal. Alexander Sonny Bean nació a partir del año 1500 en adelante, aproximadamente, durante el siglo XVI, en una población agrícola cercana a Edimburgo llamada East Lothian, en el Reino de Escocia. Para esos años el Reino de Escocia estaba gobernado por el reinado del rey Jacobo VI de Escocia. Su familia era conocida por ser trabajadora y honrada, algo que desagradaba a Alexander, pues detestaba la humildad y el trabajo arduo que no le generaba suficientes beneficios. Alexander creía que la vida sería más llevadera sin tanto esfuerzo y con mejores recompensas. Por esta forma de pensar, su padre se avergonzaba de él, lo reprendía y maltrataba constantemente. Con el tiempo, Alexander intentó agradar a su padre asumiendo sus deberes y trabajando, pero su actitud rebelde y su desinterés lo llevaron al fracaso. Se dio por vencido y dedicó su juventud a vagar sin rumbo. Hasta que conoció a una mujer llamada Agnes Douglas, de quien se enamoró. Sin embargo, su familia no la aceptó debido a su reputación de practicar ciencias oscuras y comunicarse con fuerzas demoníacas. La comunidad, al enterarse, comenzó a reunirse para enjuiciarla y ejecutarla. Por su parte, a Alexander no le importaron las consecuencias. Harto de las reglas que consideraba absurdas, esperó a que anocheciera, tomó a su mujer y huyó. Sin dinero ni alimentos, se adentraron hacia el sur de Escocia, sin saber cómo sobrevivirían. La desesperación los llevó a tener una vida al límite, comenzaron a robarles pertenencias a quienes se cruzaban en su camino, incluso cometiendo sus primeros asesinatos. El hambre era tan grande, que, por primera vez, probaron carne humana de los viajeros. Agnes sugirió continuar consumiendo carne humana, pero esta vez, siendo muy cautelosos. Tanto Alexander como Agnes dejaban los restos humanos de sus víctimas esparcidos para simular ataques de animales salvajes y evitaban hacerlo con frecuencia para no dejar rastros. A otros cadáveres directamente los lanzaban al vacío o a algún río. Después de 2 semanas de vagar, la pareja llegó al suroeste del Reino de Escocia, en la región de Galloway, donde encontraron una cueva costera en South Ayrshire. Era un punto estratégico, ya que los viajeros debían pasar por allí, a pie o a caballo, lo que les permitiría emboscarlos. Así comenzó una larga etapa de crímenes atroces. Lo que inició como un acto de supervivencia, se convirtió en un gusto desmedido por el canibalismo. Con el tiempo, perdieron la noción de la civilización, comportándose como animales sin lenguaje ni respeto por los demás, guiados solo por sus instintos. Agnes y Alexander fueron padres de 8 niños y 6 niñas. Aunque parezca insólito, los hijos de Agnes y Alexander comenzaron a tener relaciones sexuales entre sí, procreando descendencia con malformaciones genéticas y físicas debido a la similitud de su ADN. Durante 28 años, la familia incestuosa de Alexander y Agnes continuó reproduciéndose y cometiendo crímenes inhumanos para subsistir. Mientras tanto, en las comunidades aledañas, empezaron a sospechar que la mayoría de los viajeros que pasaban por el camino, desaparecían sin dejar rastro y que, en ocasiones, se encontraran restos humanos en lugares inusuales. Las especulaciones iban desde ataques de demonios hasta animales salvajes, pero ninguna explicación convencía. Las desapariciones aumentaron, superando las 1000 víctimas. No importaba si viajaban solos o en grupo. Todos desaparecían sin dejar rastro. Los caníbales actuaban sin racionalidad, solo buscando satisfacer sus necesidades básicas.
comer, dormir y reproducirse. Con el tiempo, restos humanos comenzaron a aparecer en la costa, acumulándose poco a poco, ya que los pedazos que no consumían, los arrojaban al mar. Esto fue un indicio clave de que algo macabro ocurría. Por esa razón, todas las miradas se dirigieron hacia los territorios cercanos a la cueva. Toda esta historia terrible terminó cuando un matrimonio de comerciantes que viajaba a caballo fue atacado. La familia caníbal los emboscó, derribando a la mujer que cayó de inmediato del caballo, siendo apresada por los caníbales, que se la llevaron rápidamente. El comerciante pudo zafarse del ataque de los caníbales, tras herir gravemente a varios de ellos con su espada y provocar la huida del resto. A caballo, los persiguió para rescatar a su esposa, de la que solo pudo hallar parte de su cuerpo esparcido por el camino. Los caníbales habían devorado su cuerpo. El comerciante fue en busca de las autoridades para que lo ayudaran a cazar a los responsables de la muerte de su esposa. El comerciante describió a sus atacantes como criaturas deformes, a los que asemejó más a monstruos que a humanos. Presentó su testimonio ante el rey Jacobo VI, quien envió un ejército de 400 soldados para capturarlos. Mediante la ayuda de perros de raza sabuesos, la expedición real localizó la entrada de la cueva donde se escondía el clan de caníbales. Los soldados entraron a través de un pasadizo en forma de zigzag, cuyas paredes estaban decoradas con esqueletos. El grupo dio con la familia conformada por 48 miembros, que estaba inmersa en un horrendo festín. Los niños jugaban con restos de cadáveres, rodeados de brazos, piernas, cabezas y charcos de sangre por todas partes. Incluso, había adornos de cadáveres, es decir, todo tipo de pertenencias elaboradas con restos humanos. La familia caníbal fue llevada presa a Edimburgo, donde sus miembros ni siquiera fueron sometidos a juicio. Fueron condenados directamente a muerte y ejecutados en el acto. Las mujeres y los niños fueron clavados en estacas y mantenidos con vida lo suficiente como para que vieran cómo morían los hombres del clan. Los hombres fueron desmembrados y se desangraron hasta morir. Las autoridades reales lo hicieron sin ningún tipo de remordimiento por lo que habían hecho. Los caníbales dedicaron a sus captores todo tipo de insultos y obscenidades. Alexander Sonny Bean, en sus últimos minutos de vida, repetía continuamente: "No ha terminado, nunca terminará". Posteriormente, las estacas donde agonizaban algunos miembros de la familia caníbal fueron arrojadas al fuego, donde murieron consumidos por las llamas. De esa manera, terminó 28 años de terribles asesinatos en manos de unos caníbales que nunca tuvieron piedad para con las víctimas. Con el pasar del tiempo, surgieron rumores de que algunos miembros de la familia caníbal escaparon de las manos de las autoridades reales y continuaron sus crímenes. En la actualidad, personas que han visitado los territorios donde ocurrieron estos hechos afirman escuchar gritos desgarradores o sentir que son observados. Esta impactante historia inspiró a la película Camino hacia el terror, trasladando la historia del siglo XVI a el siglo XXI, con una adaptación y modernización a tiempos recientes. Con todo lo que narré, ¿crees que se parece a la historia que se observa en cada saga de la película? Házmelo saber en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Suceso Criminal.